Los juegos de Sonic van desde los clásicos en 2D hasta uno donde Sonic es asesina. Pero si hay uno que es recordado por muchos por lo icónico que es, sin duda es Sonic Adventure 2. No solo mejoró todo lo que habíamos visto en la primera entrega, sino también introdujo a uno de los personajes más famosos a la franquicia. Es que, literal, soy ese. Y debido al hype de la última película y al ser uno de mis juegos más queridos por las horas que le dediqué cuando era niño, decidí que sería una gran idea completar Sonic Adventure 2 al 100%. Y pese a lo colorido que pueda parecer este juego, créanme que es más complicado de lo que parece. Pero ya iremos desglosando todo más adelante. Por ahora nos toca comenzar por City Escape. ¿Quién no conoce este nivel? Es literalmente una de las mejores introducciones en un juego de Sonic. Para los que no lo sepan, completar este juego al 100% significa conseguir un total de 180 emblemas. Y para lograr esta cantidad debemos de completar los niveles para obtener pues uno. Pero no solo eso, sino que también al llegar a la meta debemos de pues evitar esto. Sí, resulta que si obtenemos un rango A en todos los niveles de cada personaje, nos darán un emblema extra. Y este rango A se consigue de distintas maneras, como eliminando una gran cantidad de enemigos con tu mini mecha caminante, encontrando piezas de esmeralda en muy poco tiempo, consiguiendo una gran puntuación con Sonic, o simplemente buscando todos los anillos de cada nivel. Pero eso sí es muy difícil, así que no será la última vez que pasaremos por este nivel, ni de cerca. Luego de City Escape nos enfrentamos a un jefe que no nos da ningún emblema, pero al menos tiene salud. O bueno, tenía. Solo para después pasar una escena donde nos explican la trama de estos dos, que realmente es muy sencilla. Los niveles con nuestro buen amigo Knuckles se traducen en busca las esmeraldas lo más rápido posible. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. No es como que esto se vaya a volver un verdadero infierno, ¿verdad? Después de fusilar a Eggman y dejarlo medio moribundo en el piso, debemos de entrar a Prison Lane. Aquí nuestra misión es dispararle a todo lo que veamos en el mapa, porque todo lo que está aquí nos da puntos para asegurarnos el rango A. Bueno, vamos de vuelta con Sonic. Luego de que Amy nos sacara de la prisión, porque sí, nos metieron a la prisión por quitarle la vida a este sujeto, nos toca uno de los mejores niveles. ¿Recuerdan que les había mencionado que no íbamos a conseguir todos los anillos de un nivel? Pues les mentí. Metal Harbor es el único nivel donde se puede hacer esto, y muy fácilmente, puesto que luego de conseguir la primera mejora de este juego, llamada Light Shoes, que nos permiten pasar por los rings de esta manera, debemos de reiniciar y hacer el nivel completamente desde cero, porque ahora podemos ir por todos los caminos de rings donde conseguiríamos 99, salvando uno que está escondido, el cual realmente se supone que deberíamos de tener una mejora para conseguirlo, pero esto a nosotros nos da igual. El Spin Dash por sí solo es capaz de permitirnos tomar ese anillo secreto, consiguiendo así nuestro... Luego de que Sonic me conozca, porque, por si no lo recuerdan, soy ese, debemos de entrar a Green Forest. O bueno, salir de Green Forest en menos de 8 minutos, ya que la isla va a explotar. Igualmente, este tiempo es realmente generoso, tanto así que aún avanzando y derrotando a cada enemigo posible, logramos conseguir no solo un nuevo poder que estaba escondido, sino también otro rango A para casita. Por lo que mejor pasemos a Pumpkin Hill, escenario donde conseguimos una mejora y también donde comenzaríamos a ver que las esmeraldas son un tanto más difíciles de conseguir de lo que realmente nos gustaría. Pero honestamente aún no es el momento para quejarnos de ello. Vemos una escena que de seguro recordarán más por los memes que por el impacto que tomó en la trama, y entramos a Mission Street. Aquí es más de lo mismo, es decir, destruir, volar un poco y destruir. En fin, con esto conseguimos nuestro séptimo emblema de 180. Sí, sé que realmente son pocos, pero esto se volverá más rápido puesto que hay algo que no les estoy contando. Realmente no es como que este juego tenga 180 niveles, ni mucho menos, sino que cada misión de cada historia tiene 4 objetivos extra que debemos de completar para conseguir un emblema extra. Y estos son conseguir 100 anillos, encontrar el Chao perdido, que para quien no lo sepa, un Chao es... pues esto, completar el nivel solo que más rápido y finalmente completar ese mismo nivel, pero en una versión mucho más difícil, quería temblar hasta los mismos chinos del Mario Maker. Así que por el momento pasemos con Aquatic Mine, nivel donde se encuentra escondida una mejor opcional que en un futuro no muy lejano no será tan opcional, por lo que yo recomiendo que la busquen de primeras.
Ahora nos toca una misión cuanto menos creativa, ya que con Tails y su mecha que puede pasar de ser un avión a un mecha y de un mecha a un automóvil, debemos de perseguir el auto que lleva adentro al presidente de los Estados Unidos. No pregunten por qué, es parte de la trama. Ruta 101 es un minijuego de karts en el que realmente la complejidad radica en las misiones secundarias. En la historia simplemente tenemos que llegar antes del minuto 2:45, cosa realmente fácil. Después de presenciar lo bizarro que sería que el presidente de los Estados Unidos esté hablando con un erizo antropomórfico de 1 metro de alto, llegaríamos a uno de los escenarios más asquerosos para alguien que no conoce bien el juego: Hidden Base. Honestamente, creo que este nivel está hecho para que la gente lo odie. Vamos, que el hecho de caer a la arena provoque una muerte instantánea es realmente horrible, porque no solo es suficiente con que el control de Mecha Tails roce lo incontrolable, también los enemigos hacen lo posible por hacerte caer como si su vida dependiera de ello. Realmente, con todo esto, creo que es de los pocos niveles en los que no voy a conseguir. Este nivel es mi favorito, y no solo por su música, sino que su rango A es realmente complejo de conseguir, porque si queremos llegar a la puntuación mínima tenemos que hacer acrobacias por las paredes de estos pasadizos tubulares para poder pasar por aros y que estos aros nos den una cantidad ínfima de puntos, y realmente eso a mí me encanta, tanto así que decidí no sacar el rango A para poder volver más adelante, y no es porque no pude hacerlo a la primera, para nada. Ok, este nivel es el infierno, porque como dice su nombre, es la cámara de la muerte, pero de la muerte por vejez, porque Dios mío, encontrar las llaves que hay aquí para poder completar el nivel con el rango A es casi imposible de hacer a la primera, porque está bien, te compro que los niveles se tengan que hacer más complicados cada vez que avanzamos por la historia, pero creo que el crear un mapa inmenso y laberíntico con llaves escondidas y pistas que no nos llevan a ninguna parte es pasarse un poco de la raya. Y esto sin contar el hecho de que las llaves están escondidas en lugares sin sentido, como pueden ver. Curiosamente, aún con esto logramos conseguir el rango A, aunque tampoco es para emocionarse tanto, ya que lo complicado del nivel no es precisamente el nivel. Después de esto tenemos que enfrentarnos a un fantasma que por alguna extraña razón se encontraba atrapado en la base de Eggman, y también a un golem construido por Eggman. Aunque en vez de contarles la cantidad de veces en las que mi hermano mayor me ayudó a derrotar a este jefe y ver poses de Sonic que derrochan aura por todas partes, les voy a contar algo más interesante. A medida que hacía todos estos niveles que he ido comentando, en secreto de ustedes estaba haciendo algo que quizás los más observadores se percataron. Así es, estuve criando a la máquina de destrucción masiva que nos ayudará a completar una de las misiones más difíciles de este juego, Carlos. Este sujeto no solo te recuerda que debes de suscribirte al canal, nos ayudará en las denominadas Chao Race y Chao Karate, cosas que, si no saben qué son, por el momento deben conformarse con saber que es el verdadero infierno hecho mecánica. ¿Y por qué menciono esto? Pues es necesario que sepan que a lo largo de este video voy a estar criando a este desgraciado, mejorando sus estadísticas al máximo, y esto simplemente para que vean un poco del sufrimiento que tuve que aguantar. Volviendo con el Team Sonic. Ah, sí, estamos en el espacio. Ok, realmente no hay mucho que decir con Tails. Honestamente, esto se resume a lo que ya hemos visto antes: correr, hacer un gran combo para disparar y esperar a que no te pegue ni una sola cosa para poder recibir ese jugoso y sabroso combo de 2000 puntos. Bastante decepcionante para ser el último nivel de Tails. ¿Se recuerdan de Death Chamber? Pues nos toca un nivel mucho peor. Aquí las cosas se ponen muy duras, ya que el nivel es perfectamente del triple de tamaño que es Death Chamber, provocando que su dificultad sea extrema. Esto, sí, no me lo esperaba. Luego de este nivel tan curioso, nos toca el combate contra mi esposa, el cual... Knuckles, ¿qué hiciste? Finalmente regresamos con Sonic en uno de los niveles más exigentes y complejos de todo el juego. Aquí la cosa no es nada simple y mucho menos sencilla. Este nivel no solo exige un nivel bastante elevado de rapidez y precisión mientras hacemos parkour por cambios gravitatorios y plataformas colocadas de maneras muy extrañas, también te pide un alto nivel de... No,
Creo que solo te pide esas dos cosas. Igualmente, esto es lo suficientemente complejo como para hacer que la gente odie este nivel por completo. Eso, si contar las zonas donde si das un mal toque, te caes este líquido verde que, adivinaron, nos hace un insta-kill. Aunque, no les voy a mentir, si no conociera este juego de memoria, les diría que es uno de los rango A más difíciles del juego. Pero acá les va un truquito. Realmente ustedes pueden tardar absolutamente todo lo que deseen en este nivel, siempre y cuando cumplan con una de estas dos cosas, siendo la primera conseguir todos los anillos que vamos a descartar por completo, y la otra es encontrando a todos los caos artificiales gordos. Sí, los gordos, porque estos sacan un montón de enemigos los cuales vamos a golpear con el poder que conseguimos en Green Forest, consiguiendo así una gran cantidad de puntos y logrando de manera casi obligatoria nuestro rango A. Y como ya nos vamos acercando al final, pasemos directamente al último escenario de la historia Hero, Final Rush. Este rango A es prácticamente un regalo, ya que solo utilizando bien los raíles de este juego pueden conseguir puntuaciones bastante altas con los trucos, literalmente destrozando la dificultad del nivel. Aunque si hay algo que mencionar, es que conseguimos la melodía mística, power up que nos será extremadamente útil para algo que veremos realmente pronto. Y con esto ya dicho... Y bueno, solo nos queda el combate contra Shadow que, pues... Bueno, es repetir lo mismo que Green Forest. Con esto completo habríamos salvado la tierra y hiteado créditos, por lo que ahora nos queda la historia Dark, que vamos a dejarla a la espera un ratito. Es obvio que va a estar muy buena porque tiene su propio tráiler dentro del propio juego, por lo que mejor guardemos este cine para después, ya que tengo algo mucho mejor que mostrarles, y esa es la manera en la que vamos a conseguir emblema rápidamente: las misiones. Estoy seguro que se las mencioné al inicio del video, pero se las recuerdo rápidamente. 100 anillos, chao perdido, contrarreloj y modo difícil. Aunque para empezar a completar estas me puse de objetivo el no pasar de misión si no teníamos el rango A de la misión anterior. Y de paso las distintas mejoras de los personajes que me faltaban para agilizar el tiempo de juego. Y no les voy a mentir, no fue nada de otro mundo. Realmente me lo pasé como una run normal mía y conseguí el rango A en todas las misiones que me faltaban sin ninguna complicación. Ahora bien, toca volver a Cityscape, donde tendríamos nuestra primera misión por completar. De acuerdo, creo que esto no necesita explicación, simplemente es jugar el nivel de manera normal con Sonic y tarde o temprano conseguiremos los 100 anillos. Y más importante, el... Pero lo que toca ahora sí necesita explicación. Encontrar el Chao perdido es un nombre bastante explicativo, la verdad. Literalmente debemos de explorar el nivel por completo para determinar más o menos dónde podría estar esta cosita. De igual manera hay dos formas de localizarlos, siendo la primera escuchando los llantos que estos tienen cuando estamos cerca del lugar, o la segunda, y seguramente la que todos vamos a usar, buscando este pilar azteca. Sí, no es broma. ¿Recuerda que conseguimos la melodía mística? Pues esta cosa es la que nos permite activar estos pilares mayas que habilitan ciertas zonas ocultas del nivel, donde mayoritariamente, por no decir todas las veces, se encontrarían los chaos perdidos. Bueno, luego de esto nos toca terminar el nivel aún más rápido que antes, cosa que, honestamente, no creo que necesite explicación. Y por último nos toca la subdivisión final de misiones, siendo la de completar este nivel en modo difícil, cosa que, como dice su nombre, es un tanto difícil. Aunque bueno, no nos vamos a engañar, Cityscape precisamente no tiene uno de los modos difíciles más difíciles. De hecho, es todo lo contrario, porque este nivel agrega una cantidad ridícula de enemigos que, si bien al principio pueden intimidar, estos están colocados para que obtengamos más puntos de ellos, provocando que el recolectar rings o el terminar el nivel rápido pasen a segundo plano completamente. Pero no hay que confiarse del todo, aún quedan muchos niveles, y tengan por seguro que mínimo uno de estos hará que alguno de ustedes se quede sin pelo en la cabeza. Luego de estas 4 medallitas extra, nos toca ir a conseguir lo mismo con Knuckles. Y cuando digo lo mismo, me refiero a lo mismo. Sí, el juego fue un poco perezoso en este aspecto, haciendo que las misiones sean las mismas para todos. Y esto está bien, de no ser porque esto genera un gran problema. Y ese es... Bueno, se lo responderé con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han visto más de 100 anillos en un nivel de Knuckles? Pues eso, lo que con Sonic sería fácil, con Knuckles termina siendo una tortura total, porque estos niveles nos obligan a tener los lentes de visión de cosas invisibles para poder terminar el nivel con el rango correspondiente. Aún así, por su parte, encontrar el Chao perdido y terminar el nivel en un tiempo menor sigue siendo igual de sencillo que con Sonic.
Ahora, por otra parte, terminar el nivel en modo difícil sí cambia por completo. Ahora las piezas de esmeraldas, en vez de estar dispersas de manera aleatoria, siempre se encuentran en el mismo lugar, con la única diferencia de que ahora tienes que hacer una especie de puzzle para recolectarlas. Uno de los mejores cambios, sinceramente, porque si bien algunas están escondidas ridículamente bien, obligándote a conseguir todas las mejoras para llegar hasta ellas, este no es el caso de Wild Canyon. Por último, pasaremos a las misiones de Tails, las cuales son todas y absolutamente cada una de ellas más difíciles que la anterior. Por ejemplo, si no tenemos que conseguir 100 anillos en zonas donde hay más de 100 enemigos, tenemos que buscar a un Chao perdido en lo más recóndito del nivel, donde solo podremos llegar con guías. Ahora el modo difícil, ese sí es más fácil porque hay más enemigos. Así que en vez de aburrirlos mostrándoles cómo tengo que sufrir en cada nivel de Tails, los voy a aburrir mostrándoles cómo la máquina de destrucción universal se alimenta de frutas para poder arrasar en las carreras. Es broma, vamos a completar el boss rush de la historia Hero, el cual, como dice su nombre, es una carrera donde debemos de derrotar a todos los jefes de la historia, para así poder conseguir un emblema extra. Sí, a mí tampoco me parece justo que tenga que derrotar a 7 jefes para recibir un emblema, pero con esto habríamos conseguido el emblema número 30. Y me gustaría seguir de esta manera, pero tenemos que avanzar directamente a la historia Dark, la cual comienza súper bien. Iron Gate es un nivel al puro estilo de Tails, es decir, que nos vamos a enfocar simplemente en disparar a los enemigos logrando el mayor combo posible. Aunque cabe recalcar que como estos son personajes diferentes a las de la historia Hero, todas las mejoras que teníamos con los anteriores se van a la basura, aunque creo que esto era bastante obvio. Luego de que Eggman libera a Shadow de una prisión donde estaba congelado, tenemos que enfrentarnos nuevamente a un robot de Gun que tiene un combate realmente muy parecido al que Sonic tiene con un robot muy parecido al que estamos enfrentando. En fin, luego de hacer un acuerdo con Eggman, Shadow se va y pasamos directamente al siguiente nivel, el cual es Dry Lagoon. Aquí nos encontramos con una especie de oasis donde, sorpresa, sorpresa, debemos de conseguir las esmeraldas que se encuentran aquí. Y aunque en esencia es lo mismo que hemos estado haciendo desde hace un tiempo, no logré conseguir el rango A, provocando que tengamos que volver en un futuro. Ahora bien, aquí vamos a empezar a ver uno de los pequeños problemas que tiene esta historia. De seguro llevar un nivel con Eggman y no con Rouge, nuestra lógica nos dice que deberíamos de llevar un nivel con Shadow, pero esto no va a pasar, porque nuevamente tenemos que jugar otro nivel con Eggman llamado Sand Ocean. Me gustaría decir que es lo mismo de siempre, pero esta vez no es así, porque lo que tenemos que buscar aquí es extender los combos al máximo para que podamos juntarnos con más enemigos y rascar esa cantidad mínima de puntos extra que, créanme, van a ser necesarios para el conteo final del nivel. Después de todo este enrollo, vemos a Eggman llegar a su base secreta, donde se entera que Shadow está siendo perseguido por la policía. Sí, espero que no sea por lo que todos nos estamos imaginando. Este nivel es simplemente cine, y no lo digo porque sea uno de los niveles más icónicos de toda la franquicia, sino más bien que el mapeado de este te incita a conseguir el rango A. Tantas rampas, barandillas, loopings con anillos, cápsulas, enemigos, todo el nivel está hecho para que Shadow haga el derroche de lo cool que puede llegar a ser. Y obviamente todas estas cosas que mencionamos antes otorgan puntos extra para el nivel. También cabe mencionar que conseguimos el anillo de fuego, power up que si bien no es obligatorio para la aventura, sin dudas es de lo más importante para el personaje, ya que este se usará después. Seguramente con estos 4 niveles se han dado cuenta de algo que de seguro los tiene muy confundidos, y eso es que ¿cuál es la diferencia entre la historia Dark y la historia Hero? Más allá de utilizar a diferentes personajes, realmente todos los niveles de la historia Dark son más complejos que los de la historia Hero, simple y sencillamente porque esta historia está pensada para ser la segunda en realizarse. Y si no me creen, se los voy a demostrar pasando al siguiente nivel, el cual es... No, olvídenlo, me arrepiento. Hubiera preferido no pasar al siguiente nivel. Headquarters es lo mismo que Death Chamber, es decir, un mapa gigante y enrevesado donde están escondidas las llaves con las instrucciones más enrevesadas para ser encontradas. Y por si no fuera suficiente, este al ser un nivel de la historia Dark tiene que aumentarse la dificultad de alguna manera. Y qué mejor que agregar un robot trauma niños 10.000. En serio, de pequeño no tenía la capacidad de completar este nivel sin asustarme o mínimo de pedirle ayuda a mi hermano mayor para que lo pasara por mí, ya que este robot tira una ráfaga de láseres cada vez que entras a su campo de visión y ese golpe es inevitable. Por lo que sí, de pequeño este era un gran tropezón para mí, pero como ya no soy un niño, logro completar este nivel con un sobresaliente rango A.
Luego de todo esto, nos toca otro nivel con Eggman llamado Lost Colony, nivel que realmente no tiene nada destacable, más allá de una mecánica de alumbrar el escenario cada vez que derrotamos a un enemigo, y también cabe mencionar que conseguimos el propulsor. Después de esto, inesperadamente nos tocaría otro nivel con Eggman. Sí. Creo que esto se está volviendo un problema. Igualmente, para suerte de nosotros, Weapons Bed, o como a mí me gusta llamarle, cuarto para desestresarse, es un nivel ridículamente fácil, por el simple hecho de que aquí hay una cantidad absurda de enemigos inmóviles. Sí, en serio, simplemente son enemigos que están quietos esperando recibir todo el plomo que podamos darles. Y es por eso mismo que lo bauticé con ese nombre, porque básicamente sirve como un nivel para desestresarnos de lo difícil que puede ser conseguir un rango A. Ahora tenemos que presenciar esta misma parte de la historia, solo que de parte de los malos, para poder así pasar a Security Hall. Verán, este nivel tiene muchos matices sobre cómo poder completarse de manera eficaz, debido a que los objetos que debemos de conseguir están muy bien escondidos a diferencia de otros niveles. Y sumado a eso, es uno de los pocos niveles del juego que tiene una cuenta regresiva que nos apresura el ritmo de búsqueda de las esmeraldas. Aunque aquí es donde les voy a brindar otro consejo para que ustedes no sufran lo mismo que yo. Y ese es que pueden tardarse todo el tiempo que necesiten para encontrar cualquier esmeralda, pues resulta que este es el único nivel del juego donde no importa lo que hagas, sí o sí vas a conseguir el rango máximo sin ningún esfuerzo, por lo que de nada. Al salir del almacén donde tienen las esmeraldas que estábamos buscando, nos topamos con este enemigo nuevamente. Aunque para este punto, ya de tantas veces que lo hemos visto, ya parece más nuestro amigo que otra cosa. Antes de pasar al siguiente nivel, que es con Shadow, quiero que vean nuevamente a nuestro querido Carlos, al cual le conseguí un nuevo hermano. Y no, esto no fue porque me sintiera mal de que Carlos estuviera solo en este mundo, sino que este chavo, al que bautizaremos como Pedro, tiene una función muy importante en este video, pero todavía no les puedo comentar para qué es, así que si lo quieren averiguar van a tener que esperar un poco más para descubrirlo. Por lo tanto, para hacer esta espera un poco más amena, pasemos directamente al siguiente nivel de Shadow en la jungla. White Jungle es un nivel muy parecido a Green Forest. Este sigue la misma dinámica de llegar a un lugar específico con un límite de tiempo. Honestamente, este nivel es extremadamente divertido, pero no hay nada que mencionar aparte de que conseguimos los Light Shoes de Shadow. Luego de avanzar por las lianas y derrotar a la gran mayoría de enemigos, logramos llegar a la meta. Derrotamos a Sonic, salvamos a Rush de convertirse literalmente caldo de murciélago y vemos otra vez este tremendo meme que por supuesto les voy a mostrar nuevamente. Ahora nos enteramos que mientras en la historia Hero Tails estaba persiguiendo al presidente, en la historia Dark es Rush la que persigue a Tails, dando así inicio a Ruta 280. Sí, no me pregunten cómo la 101 y la 280 están conectadas unas a otras. Este nivel es lo mismo que con Tails, solo que con más barrancos, entonces nada. Este es mi escenario favorito de Shadow, porque en esencia es Pyramid Cave de la historia Dark. Lo primero que haré será mencionarles que conseguimos el Ancient Light, que realmente no es tan importante. Ahora, ¿por qué este nivel es especial? Pues simple y llanamente porque nos obliga a utilizar los raíles de manera nunca antes vista en otro nivel, ya que en Sky Rail la cantidad de enemigos es significativamente inferior a la de cualquier otro nivel del juego, delegando todas las cápsulas y anillos a los raíles por los que tendremos que deslizarnos, ir cambiando unos a otros y hacer trucos para conseguir puntaje, dado que, como dije, no hay enemigos que nos ayuden a tener una puntuación alta. Igualmente, decirlo no es lo mismo que hacerlo, y lo digo precisamente porque aún sabiendo lo que debía de hacer, era muy probable que en algún raíl saliera volando a la mismísima nada, aunque como todo en la vida, el que persevera alcanza. Vemos como luego de este trauma de nivel Shadow decide ser un buen padre y nos enfrentamos al golem de Eggman con Eggman. Llegamos al espacio nuevamente y nos tocaría adentrarnos al último nivel de Rush, Mad Space. Por Dios, este nivel es horrible. Tiene una cantidad de subzonas ridículamente elevada y cuenta con ubicaciones muy extrañas de esmeraldas. Y eso sin contar que las ayudas aquí... Bueno, véanlo ustedes mismos. El sufrimiento que tuve aquí fue tan grande, en serio, tan grande, que me rendí de conseguir el rango A en la historia. Así que sí, por desgracia para todos, tendremos que volver aquí. Ahora ya saben lo que toca: pelea contra Knuckles, cinemática que cambiaría mi vida haciéndome shippearlo desde que tengo memoria, y finalmente podemos pasar al último nivel de Eggman, Cosmic Wall. Cuarto para desestresarse
2 es justamente lo mismo que Weapons Bed, es decir, que realmente no tenemos que hacer nada, simplemente destruir cosas a lo loco y la puntuación irá aumentando por sí sola. Aquí conseguimos un nuevo poder para Eggman y poco más realmente, solo le disparamos un taladro que nos venía persiguiendo y llegamos a la meta. Aquí ya estamos muy cerca del final de la historia, solo nos queda enfrentarnos a Tails y pasar a Final Chase. Honestamente me gustaría hablar largo y tendido de este nivel, pero no hay mucho más que pueda decir, aparte de que es Final Rush 2. Al menos puedo comentarles que conseguimos la Mystic Melody de Shadow y completamos el último nivel de la historia con un sobresaliente rango. Ok, quizás no era tan sencillo como Final Rush, por lo que volveremos a él luego. Ahora sí que sí, llegamos al último combate de esta historia, donde debemos de vencer a Sonic y contra todo pronóstico, esto no fue tan sencillo. Oh, vaya. Finalmente terminamos esto y ya saben lo que esto significa. Los malos son vencidos, los buenos salvan el día y finalmente todos quedan felices y contentos de la aventura tan alocada que acaban de vivir en todas. Sinceramente esto no ha terminado, aún queda un poco de historia de lo más curiosa por ver, pero antes de pasar a ella vamos a aumentar un poco los 44 emblemas con los que terminamos la historia Dark, consiguiendo todos los rangos A faltantes, lo cual fue muy fácil, obteniendo todas las mejoras de cada personaje para no tener que buscarlas luego, y por último haciendo unas cuantas misiones secundarias de cada personaje. Créanme, me lo agradecerán después. Lo más complejo de todas las misiones de Iron Gate sin dudas fue la de conseguir 100 anillos, y eso se debe al simple hecho de que no hay ningún tipo de escudo en este escenario que podamos obtener para que nos cuide de un golpe de cualquiera de los miles de enemigos que hay en el nivel. Aunque fuera de eso, el Chao, el Speedrun y el Hard Mode fueron superados de manera completamente sencilla. La decisión ahora quedaba entre Radical Highway y Dry Lagoon, aunque como no quiero terminar la diversión tan rápido y me encanta sufrir más de lo que debería, vamos a irnos por nuestra murciélago favorita. Aquí las primeras 4 misiones no tienen nada de especial, tanto así que literalmente una se completa en menos de 35 segundos. Pero por otra parte, el Hard Mode sí es de verdad un Hard Mode, dado que como mencioné antes tenemos que hacer puzzles para obtener las piezas, y eso sin tomar en cuenta que este nivel pedía precisión y posicionamiento milimétrico para poder obtener 2 esmeraldas en menos de 5 segundos. Y créeme, si no hacías esto de este modo, vete olvidando de una buena nota. Luego de esto tenemos que descubrir un trampolín, el cual es invisible a menos que utilicemos los visores que revelan objetos en el mapa. Y una vez hecho esto, habríamos completado todo este nivel al 100. Permitiéndonos continuar con nuestro querido Radical Highway, donde si bien los 100 anillos no fueron ningún tipo de problema debido a que el nivel está plagado de rings, esta vez lo que sería el dolor de cabeza perenne sería el de encontrar al Chao perdido, ya que ninguna de las 2 estrategias que mencioné antes estaba funcionando para este nivel, porque no se escucha para nada el llanto del enano y tampoco miraba por ningún lugar el pilar Inca que estábamos buscando. Y sí, yo sé que el juego dije que me lo conozco como la palma de mi mano, pero digamos que la memoria no es mi factor fuerte. El punto es que luego de unos cuantos intentos buscando y rebuscando por todas partes, decidí ir atrás de uno de los puentes gigantes del nivel solo para enterarme que el pilar estaba escondido fuera de toda vista de cualquier jugador. Aunque bueno, esta dinámica no será la última vez que la veremos en el video. Ahora el Speedrun y el Hard Mode no debería de siquiera mencionarlos aquí. Con 57 medallas conseguidas, quería descansar un poco de jugar cada nivel una y otra vez, pero a la vez quería conseguir estas 3 para poder finalmente entrar a la historia final. Sí, así se llama. Buscando alguna forma de desestresarme de todo esto, encontré el minijuego de carreras de kart, donde justamente podríamos conseguir una medalla por cada dificultad de este modo. Honestamente, esta parte del juego se siente más como relleno innecesario que como una mecánica genuina del mismo. Aún así, las carreras son bastante divertidas, y no se dejen engañar por los nombres de las dificultades. Honestamente, todas son muy sencillas. Caso totalmente opuesto al otro modo de carreras para el que estamos entrenando al buen Carlitos. Y hablando del buen Carlitos, luego de conseguir el emblema número 60 de las carreras, decidí ir a darle el entrenamiento final y definitivo a Carlitos, llevando todas y cada una de sus estadísticas al 99 para cuando llegue el momento de lucirse en esta aventura. Por cierto, ya hablaremos del buen Pedro, que tiene una tarea igual de importante que la de Carlitos, solo que aún no es el momento para hacerlo. Por lo tanto, tendremos que conformarnos con completar la última historia de este juego.
Resulta que gracias a todos los acontecimientos de este juego se libera una amenaza que requiere del apoyo de los 6 protagonistas de este para poder vencerlo. Como obviamente era de esperarse, Sonic, Tails, Rouge, Knuckles y Eggman deciden unir fuerzas para contrarrestarla. Y si se preguntan por Shadow, él se quedó viendo a la ventana a modo edgy esperando a que las cosas se solucionen solas. Y con este preludio comienza el último nivel de esta aventura, Cannon Score. Este nivel es un tanto especial y único porque se secciona en 5 partes distintas donde tendremos que hacer 5 cosas diferentes para poder completarlo y sobre todo aspirar a la nota máxima. Por lo que poniéndonos manos a la obra, esta travesía inicia con nuestro buen amigo Tails. En su sección lo que tenemos que hacer es procurar hacer combos altos, pero esta vez sin detenernos tanto a apuntar debido a que al ser un nivel en conjunto, este también tiene las directrices de un nivel de Sonic. Eso significa que no solo debemos de preocuparnos de la puntuación, sino también de la velocidad al completar los niveles. Una vez llegamos a la puerta que debemos de destruir, nos pondremos en los zapatos de Eggman, donde arrastraremos la puntuación y el tiempo del estrato anterior. Eso quiere decir que si te tardas un poco más, puedes compensar el tiempo en esta parte. Yo sé que se estarán preguntando cómo compensarlo, así que se los explicaré. En este nivel la mecánica principal es la de detener el tiempo, pero esto no solo congela el escenario, sino también el timer del nivel, haciendo que podamos conseguir puntos sin ningún riesgo de que el tiempo vaya a afectar en nuestro rendimiento. De este modo puedes aprovecharte de esto en las siguientes partes. Una vez terminamos la parte de Eggman, nos toca avanzar el nivel con Rouge, donde tendremos que avanzar entre cascadas hasta llegar a un botón que inunda todo el nivel, dando paso a la parte de Knuckles, donde no sé si lo recuerdan, pero en la Quantic Mine les mencioné esto. Nivel donde se encuentra escondida una mejor opcional que en un futuro no muy lejano no será tan opcional. Pues esta parte ha llegado, porque absolutamente todo este segmento se realiza debajo del agua, y lo que hace este power-up es darnos tiempo infinito bajo ella para no tener un game over. Luego de esto ya nos quedaría la última parte del nivel con Sonic, donde tendríamos que hacer un poco de parkour, derrotar unos cuantos enemigos, eliminar al enemigo dorado y finalmente deslizarnos por una cascada para llegar a la meta. Y si hemos hecho todo esto bien, estoy seguro que vamos a obtener nuestro poderoso... Finalmente habríamos llegado al último punto de la historia, donde nos enfrentaremos al hermano de Shadow, el prototipo de la forma de vida perfecta. Aunque antes de que nosotros nos enfrentemos, justo llegaría Shadow para demostrar que él es el espécimen perfecto. A diferencia de los otros combates contra jefes, el BioLizard es un tanto especial porque tiene muchos patrones con los que puede golpearnos y a su vez tiene muchos patrones con los que defenderse de ser golpeado, haciéndolo un combate realmente desafiante. Aunque obviamente eso no sería ningún problema para nuestro erizo con una paleta de colores que no puedo mencionar, porque este utiliza todo lo que estaba en su alcance para lograr llegar a su punto débil y debilitarlo, culminando así con este combate. Pero esto aún no termina, ya que en su última fuerza el BioLizard decide fusionarse con el cañón Eclipse, forzando a Sonic y a Shadow a transformarse en sus superformas, dando inicio al último combate de este juego para salvar al mundo. Final Hazard es un tanto extraño. Conforme avanza el combate, este enemigo obtiene más maneras de defenderse de nuestros ataques, haciendo que en los últimos golpes que vamos a darle sea una cosa totalmente aleatoria el siquiera tocarlo. Y como nuestra superforma no recibimos daño, simplemente vamos a caer lentamente hasta perder todos nuestros anillos y perder. Aún así, esto suena más difícil de lo que realmente es, porque con el poder de estas dos máquinas simplemente era imposible no ganarle, terminando así con toda la historia y obteniendo un final un poco amargo, debido a que para salvar al planeta, Shadow tuvo que sacrificarse por él en un acto muy noble que reafirma todo el desarrollo que tuvo a lo largo de este juego. Ah, no, esperen, que está vivo. Antes de pasar a las carreras de los Chao que todo el mundo está esperando para finalmente ver al poderoso Carlitos en acción, vamos a hacer unas cuantas misiones para conseguir emblemas y aumentar este maravilloso 62 a un número que, al menos, no de pena mencionar. Este nivel ya lo conocen. Básicamente, para los 100 rings hay que hacer lo mismo que en el nivel normal, y para el Chao perdido debemos de tardarnos menos de 50 segundos, cosa que realmente no es muy difícil. Ahora el speedrun y el hard mode sí se pueden llegar a complicar un poco más, porque en el speedrun tenemos un tiempo muy justo para conseguir todos los rings de este nivel, que es el método que decidí utilizar para el rango A. Igualmente, apresurando un poco las zonas que no son tan difíciles, esto queda más que hecho. Y por otra parte, el hard mode realmente no modifica muchas cosas más allá del final del nivel, donde el parkour requerido es algo bastante elevado, aunque con un poco de práctica se puede lograr fácilmente.
Ahora pasaremos a Skyraid, donde de las 4 misiones sin duda la más complicada fue la del Hard Mode, porque si bien en el nivel original tenemos que aprender a usar los raíles, aquí tenemos que volvernos amos de ellos. Y no, esta vez no es algo opcional, porque el nivel decide poner enemigos en medio de los raíles, obligándote a cambiar de lado a cada momento para no perder los rings y olvidarte del rango A. Pero después de unos cuantos intentos, hasta trucos terminaba haciendo al final de cada zona. Y ahora es donde el juego se pone creativo con las misiones y para mal. La dinámica de estos dos niveles de karts es totalmente diferente a la de los niveles normales. Quitando el conseguir 100 anillos y el terminar el nivel más rápido, nos quedan dos misiones que cambian el ruedo por completo. Y esas son las misiones de no chocar X cosa. Me explico. En las misiones número 4 tenemos que evitar chocar automóviles que pasan en la autopista. Y esto no sería un problema de no ser porque el juego literalmente y solo para molestarte decide agregar aún más carros de los que ya pasaban anteriormente, volviendo a esta misión un total infierno. Tanto así que aún tratando una y otra vez, finalmente me rendí. O bueno, no exactamente, sino que no voy a mostrarles todo lo que pasó detrás de cámaras con este nivel en sí. Más bien, mientras nosotros avanzamos por los otros niveles, el Pando del pasado seguirá jugando este nivel hasta el cansancio y el borde de la locura. Así que mejor pasemos al siguiente. Realmente este nivel en la historia principal es un completo infierno, pero resulta que cuando tienes absolutamente todas las mejoras de Eggman, el nivel pasa a ser un completo paseo, aún teniendo que realizar la misión de 100 anillos, completar el nivel de tiempo récord o incluso el Hard Mode. Y todo esto se debe al propulsor, que simplemente nos evita de muertes instantáneas y frustrantes. Aunque no todo fue color de rosa, dado que el Chao perdido estaba muy bien perdido, teniendo dos posibles ubicaciones, siendo la primera la del inicio donde estaba el pilar maya, o estando en un recoveco alejado del mapa, el cual parece que ni siquiera es accesible. Y justamente ahí es donde estaba el enano. Bien, yo sé que llevamos mucho tiempo sin ver a nuestro amigo Knuckles, por lo que, ¿qué tal si pasamos a un nivel con él? De acuerdo, para Knuckles y Rush lo que realmente es complejo es conseguirlos sin anillos y pasarse en modo difícil. Aunque para bien o para mal, ninguno de estos dos niveles nos representó ningún tipo de problema. Por lo que dicho esto, mejor pasemos a otro nivel, donde estoy seguro que habrá algo interesante de mencionar. Dicho y hecho, Green Forest tiene de las dos misiones más interesantes de este video, siendo la primera de estas el encontrar al Chao perdido, y eso se debe a que tenemos que estar muy pendientes del sonido ambiental para escuchar el llanto del Chao, porque ya les digo yo que si vamos a una velocidad normal nunca vamos a ver el pirata azteca que nos guía de la ubicación. Una vez encontrado la segunda misión complicada es la de completar el Hard Mode, porque aquí elimina muchas de las cosas que regularmente utilizábamos para superar el nivel rápido, y también agrega obstáculos en rampas y cosas que nos distraen. Pero esto sería un problema de no ser porque hemos pulido todas nuestras habilidades al máximo conforme hacíamos los niveles de este juego, obteniendo el rango A con extrema facilidad. Y no solo eso, con la tontería habríamos llegado a los 90 emblemas. Y eso mismo me hace preguntarme cómo le irá al Pando del pasado con la misión de Tails. Oh, miren, acaba de completarla. Bueno, ahora solo tenemos que hacer ese mismo nivel, pero sin chocar ninguna pared. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de Tails, ¿por qué no continuamos con Mission Street? De todas las misiones que pueda haber en el juego entero, sin duda alguna la que más van a detestar es la de conseguir 100 anillos en este nivel. Y no lo digo porque sea la peor misión de todas, pero sí, es la peor misión de todas. Déjenme poneros en contexto. Aquí las cápsulas de recompensa son prácticamente inexistentes. Eso significa que tenemos que recoger todos y cada uno de los anillos de manera individual, mientras los millones de enemigos que hay nos disparan a diestra y siniestra. Y no solo contando con eso, también hay aviones que nos dejan caer proyectiles que si no te sabes dónde van a caer, ten por seguro que te van a dar y te van a quitar todos los anillos, haciendo que vuelvas a completar este nivel nuevamente. Y no solo eso, si pensabas que era fácil de esquivar los proyectiles, pues el juego trata de prevenir esto colocando un montón de colinas inclinadas que ralentiza el movimiento de Tails, haciéndolo más propenso a recibir daño. Sí, esto no fue nada sencillo, aunque como dije anteriormente, el que persevera alcanza. Las otras tres misiones sí tuvieron sus problemillas, pero no fue nada comparable a lo que ya vimos. Aquatic Mine. Recuerdo cómo me costaba de pequeño este nivel, tanto así que era uno de los muchos en los que tenía que pedirle ayuda a mi hermano para que me ayudara a pasarlo. Pero esta vez es todo lo contrario, porque al tener el respirador, conseguir 100 anillos, encontrar el Chao perdido, encontrar las esmeraldas nuevamente y completar el Hard Mode no fueron tan complejos como yo pensaba, ya que si bien teníamos que estar mucho tiempo bajo el agua buscando las cosas, esto se arregla fácilmente con el respirador, provocando que Aquatic Mine se convierta en Aqua Park. ¿Entienden? Aquatic... ¿Aqua?
Mejor pasemos a Final Chase. Ok, yo sabía que Final Chase, hacer el último nivel de Shadow, iba a ser algo complicado, pero ni de cerca me esperaba lo que tuve que pasar para completar el nivel al 100. Y no me refiero a los 100 anillos o el Chao perdido, y mucho menos al speedrun. Esta vez toda la atención girará en torno al Hard Mode. A diferencia de los tantos niveles que hemos hecho en esta dificultad, este es el único que se toma la molestia de hacer un diseño genuinamente difícil, dado que los enemigos extra que colocan y los obstáculos que hay en el mapa están puestos directa y explícitamente para molestarnos la partida, sin aprovecharnos de ellos al destruirlos y conseguir puntos. Genuinamente es uno de los niveles más difíciles de todo el juego, pero es difícil para bien, debido a que sí, es Final Chase potenciado con estupefacientes, pero si te lograste pasar Final Chase normal, de seguro consigues esto. Curiosamente ahora vamos a pasar a dos niveles de los cuales honestamente no voy a hablar mucho en profundidad, siendo estos dos Weapons Bed y Security Hall. La razón por la que no hablaré de ellos en profundidad es porque Weapons Bed es simplemente eso, un patio de recreo donde si bien llegué a perder y frustrarme unas cuantas veces, eso no fue más problema mío como tal que otra cosa. Y ahora Security Hall tiene las maneras más insípidas posibles de conseguir 100 anillos, encontrar al Chao perdido, y ya del cuarto ni siquiera vamos a hablar. El único estrato salvable de esto es el completar el modo difícil, debido a que esto convierte un nivel que ya era una carrera contra el tiempo en algo que realmente es una carrera contra el tiempo. Aunque hablando de carreras, creo que finalmente es momento de que él brille. Las Chao Rays son el evento más importante de este juego, no solo por el hecho de que nos da un total de 5 emblemas, también es el que más preparación requiere porque debemos de cuidar desde que empezamos la partida a nuestro pequeño ganador. Pero ahora, ¿qué es exactamente el Chao Race? Esto es simple. Nuestro Chao va a competir en distintos circuitos con diferentes Chao de todo tipo. Algunas veces escalará, en otras correrá, en otras volará o en algunas nadará. Y finalmente, en las carreras más avanzadas va a tener que juntar todo esto combinado, sumado a que va a estarse enfrentando a distintos enemigos que están especializados en la materia que está compitiendo. Por lo que explicado esto, damos comienzo a las carreras. La primera copa es la de principiantes. Aquí tenemos que enfrentarnos a la piscina cangrejo, el valle de Stumo, el bosque de champiñones y el cañón de bloques, donde haríamos un total de 3 circuitos por cada pista para ganar esto por completo. Luego de esto tendríamos que ingresar a la copa mineral, donde haremos 5 circuitos a través de la copa aguamarina, topacio, peridoto, granate, onix y diamante. Y sí, aunque parezca que esto está pasando realmente rápido, cada carrera dura alrededor de minuto y medio. Luego de completar esto vienen las carreras especializadas, donde competiremos con distintos chaos temáticos en un total de 12 circuitos, donde enfrentaremos desde homo chaos, chaos brillantes y de colores, hasta enfrentando finalmente a los animalitos que utilizábamos para subir las estadísticas a nuestro chao. Obviamente en este punto las carreras se complican muchísimo, a tal grado que nos enfrentaremos a quien el mismo juego denomina como el mejor competidor. De igual manera, este caería derrotado al tener que enfrentarse a un enemigo que es igual de fuerte que él. Y con este estrato completado podemos dar paso al segundo acto de este arco argumental, y esa es la revelación de ¿por qué Pedro es tan importante en estas carreras? Pues déjenme aclararles esa duda. Los chaos son seres que evolucionan tanto a malvado como a bueno, y el mismo juego incentiva que los evoluciones colocando carreras que son únicas para cada tipo de chao. Y aquí es donde entra Pedro, el cual fue creado como la antítesis de Carlos. Explicado esto, Pedro completaría su parte del trato y Carlos haría exactamente lo mismo, terminando todas las carreras temáticas y obteniendo todos los emblemas de aquí, terminando con un total de 116 emblemas. O bueno, 117, ya que el Pando del pasado logró terminar finalmente el nivel de la ruta 101. Bien ahí, Pando, ahora solo tienes que hacer lo mismo, pero con Rush. Con esto terminado ya podemos centrarnos en las últimas misiones de este juego. También cabe mencionar que volveremos al Chao Garden más adelante por algo que honestamente no es tan relevante, por lo que mejor pasemos a Pyramid Cave. Obviamente los 100 anillos y el speedrun no dieron mucho problema a la hora de ser completados. El Chao perdido realmente fue más confuso que otra cosa, porque literalmente hay 2 pilares aztecas, provocando que no supiera cuál irme para conseguirlo. Por otra parte, el Hard Mode, Dios mío. Recuerdan que hay que pasar por anillos de los pasillos tubulares, ¿verdad? Pues resulta que en el Hard Mode es hacer lo mismo, pero agregando que un fantasma te persigue perennemente y que los switches de las puertas duran considerablemente menos. Realmente no creo poder darles una manera fácil de pasar esto. Simplemente les deseo la mejor suerte de todas. Ahora, de los escenarios que nos faltan, tomaremos el último que nos queda de Shadow, White.
Jungle. Si piensan que este nivel tuvo algo complejo, pues están totalmente equivocados. De hecho, fue bastante fácil. La razón por la que estamos aquí es para ver el fruto de nuestra cosecha. Es decir, que como ya completamos todos los niveles de Shadow con un rango A, no solo ya no tenemos que seguir jugando con él, también nos regalan un nuevo carro para el minijuego de carreras y sobre todo, un emblema extra por completar absolutamente todo. Ah, y también trajes extra para el modo de 2 jugadores. Pero como no tengo amigos, eso a mí no me importa. Y honestamente, esto es lo que vamos a empezar a ver más a menudo, dado a que finalmente ya estamos llegando al final de esta travesía. Y si quieren ver la recompensa que nos van a dar después de tanto sufrimiento, deberían de quedarse hasta el final del video, aunque eso signifique ver lo que nos toca ahora. Hidden Base, al igual que Sand Ocean, es uno de esos niveles en los que la dificultad se disminuye mucho por el simple hecho de que tenemos todas las mejoras del personaje, aunque para mí, sin duda alguna, la peor misión fue la de conseguir 100 anillos, y eso es porque realmente están muy escondidos por el mapa, aunque no hay nada que repetir el nivel alrededor de 5 veces no arregle. Ok, sé que esto se los pinté como el mismísimo infierno y la verdad es que sí lo es. Pero si me pusiera a mencionar todo lo de este video, los casi 50 minutos de video que llevo seguramente serían el doble. Así que se van a tener que conformar con la misión de conseguir 100 anillos, la cual, sí, puede sonar ridículo que ese sea el problema, pero honestamente el nivel no parece que tenga 100 anillos, y en efecto no los tiene, o al menos no a simple vista. Esta fase nos obliga a tener los visores para poder encontrar las cápsulas de rings escondidas para poder recolectarlas. Y yo sé que pensarán que hay algo que te dirá dónde están, y sí, lo hay. Eso que a mí me lo dijo fueron las 40 veces que me pasé cada habitación buscando por un mísero ring. Aunque como yo les aprecio mucho, aquí les dejaré el cuarto para que vean dónde está. Ahora nos toca la contraparte de Death Chamber, Headquarters. Aquí simplemente no lo voy a dudar, el Hard Mode sí está dificilísimo. Esta vez el nivel es un puzzle en toda regla, ya que debemos de tomar los ataques de los enemigos. Sí, escucharon bien, los ataques de los enemigos para poder reventar cajas y obtener cuadritos donde poder excavar y obtener las llaves. Y eso sin contar que debemos de utilizar el visor en un punto que nadie nos dice, mientras cargamos una bomba que nadie nos dice dónde está, para reventar una caja que nadie nos dijo dónde estaba. Y ten cuidado que el bicho volador no te mire, porque si no te explota la cara y te va a debilitar haciendo que repitas todo esto desde cero. En fin, fue fácil. A todo esto, finalmente se me olvidó contarles que el pando del pasado consiguió completar todos los niveles de los carros, terminando así con el sufrimiento que tenía y dejando a Tails y a Rouge al mismo nivel que Knuckles y Eggman, es decir, con un único nivel para completar antes de terminar sus partes. Por lo que antes de seguir con ellos, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo que en el último nivel de Sonic en solitario? Honestamente, si quieren jugar Crazy Gadget, deben asegurar el rango A en cada misión con la simple regla de seguir lo que yo hice en la aventura normal, aunque esto cambiaría en el modo speedrun, y eso se debe a que precisamente no podemos utilizar la misma estrategia, sino que debemos de ir con cautela por el escenario mientras recogemos anillos y esquivamos los golpes de cada uno de los enemigos, consiguiendo así el preciado rango A y terminando finalmente con todos los niveles de Sonic en solitario. Por lo tanto, ¿qué tal si pasamos al último nivel de Tails con Eternal Engine? Aunque no les voy a mentir, este nivel de calle fue el más fácil de todos. Sinceramente no sabía qué decirles para que lo pasen más fácilmente de lo que ya de por sí es. Por lo que lo único que puedo comentarles es que cuando busquen al Chao perdido, no ataquen a este desgraciado. También vamos a aprovechar un poco en tiempo y vamos a finiquitar el último nivel de nuestro buen amigo Knuckles, Meteor Head. Aquí parece que se puso de moda el modo contrarreloj, porque otra vez es la misión más difícil del nivel, pues resulta que las esmeraldas casi siempre, por no decir todas las veces, están en cada esquina del mapa. Y no es un mapa pequeño, ¿saben? Es uno realmente gigantesco para tener que hacer una misión de búsqueda. Así que mi manera de hacerlo fue tan simple como intentar. Creo que se entiende el punto. Y así finalmente nos salió una buena distribución y conseguimos este jugoso rango A. Como comenté antes, nos toca volver al Chao Garden, pero esta vez a la segunda parte, el Chao Karate, un modo de juego que honestamente no es ni la mitad de bueno ni profundo que el Chao Race, debido a que aquí solo tenemos que ver como dos seres que ni se conocen se pelean entre ellos por alguna razón o motivo aparente. No sé qué estaba pensando el Sonic Team con esto, pero bueno, 4 medallitas para casa y sin esfuerzo. Y pues parece que lo de no esforzarse sigue en pie, ya que en Cosmic World tenemos que hacer exactamente lo mismo que Weapons Bell, con la única diferencia de que aquí tenemos gravedad lunar que nos permite hacer saltos y destruir enemigos que fallan a propósito de manera muy fácil y divertida. Un poco decepcionante
emocionante tomando en cuenta que ya estamos en la recta final. Aunque bueno, parece que no estaba consciente de lo que estaba pidiendo, porque literalmente nos toca el nivel más desgastante y cansador de Rush. Así es, hablo de Mad Space. De una vez les voy avisando que todo y absolutamente todo aquí es difícil. Las 100 monedas, tenemos que hacer un recorrido intergaláctico para conseguirlas. El Chao perdido, tenemos que viajar entre dimensiones para encontrarlo. Contrarreloj, tenemos que resetear 1.000 veces para que nos salga una buena ubicación de esmeraldas y no perder el tiempo en cruzar media galaxia, nunca mejor dicho. Y por último el Hard Mode. Ah no, ese sí estuvo fácil. Y con este nivel completado tendríamos un total ya de 174 emblemas, quedándonos solo un último tramo para poder llegar al final de todo esto. Entonces, vamos a terminar esto de una vez por todas, ¿no? De todo este nivel que combina las 5 habilidades de los 5 protagonistas con los que jugamos, sin duda alguna lo que más me costó es la de encontrar el Chao perdido. No porque esté muy escondido, no porque los enemigos no te dejen llegar, no porque el tiempo no sea suficiente. Esto se debe a algo que me obligó a mí mismo a utilizar un glitch, y eso es esta cascada desgraciada. No miento, realmente llegar hasta el Chao no es ningún problema, solo debes de jugar el nivel de manera normal hasta llegar a la parte de Sonic. Pero por Dios, cuando llegas ahí, la idea es que pares el tiempo y hagas un spin dash con momentum para golpear a los caos artificiales y llegar hasta él. Pero no, simplemente esto se salía de mis capacidades por completo y no tengo idea de por qué. Lo único que sé es que literalmente prefería hacer un glitch para pausar el tiempo infinitamente y después de esto hacer un brinco considerablemente más difícil del que originalmente hay que hacer para llegar hasta el Chao y completar este nivel. Pero con esto conseguido, solo había una cosa que nos separaba del final y conocer la recompensa que este juego nos deparaba, y ese era el Boss Rush final. Por lo tanto, me dispuse y finalmente entré para acabar con todo esto. Mientras los jefes pasaban e iban cayendo unos a otros, comencé a ver lo que realmente este juego tenía planeado para nosotros. Comencé a ver que realmente en este punto la recompensa no importaba. Lo que el juego quería conseguir en nosotros lo había logrado. El darnos inspiración para completar algo que es genuinamente difícil, el perseverar más allá de las adversidades y los niveles difíciles aunque estés cansado y ya no puedas dar más de ti, aprender a valerte por ti mismo utilizando el ejemplo que otros te habían brindado a lo largo de la vida y sobre todo la lección más importante, mostrarnos que siempre necesitas la ayuda de alguien, aun cuando esta persona no sea la que más te agrade, tal y como Eggman y Sonic tuvieron que colaborar para poder derrotar algo que los superaba a ellos dos trabajando por sí mismo. Y con todo esto aprendido, acertamos el último golpe en Final Hazard, consiguiendo así de una vez por todas el último emblema de esta aventura. 180 emblemas que se traducen a 180 acciones que nos han enseñado cosas muy valiosas para la vida. Y con esta lección aprendida, la recompensa que nos da el juego es nada más y nada menos que... Pues vaya, espero y les haya gustado el video. Si quieres ver más contenido de Sonic, aquí hay más para que te diviertas. Dicho esto, nos vemos. Chao.